es asueto en la Universidad Nacional de La Plata por el día justamente de la universidad, lo que celebramos aquí en Radio Estación Sur, pero también a partir de mañana y hoy en todas las universidades nacionales comienza el paro de 72 horas decretado por CONADU. Estamos en comunicación con Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, para hablar un poco más sobre el tema. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Robertina y Clara te saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, gracias por atendernos, Carlos. Bueno, ¿qué esperan de hoy? En principio, bueno, felicitaciones, saludarlos por el Día de la Universidad, y para el resto de los días que hay paro, ¿qué esperan de esas jornadas? Bueno, estamos esperando, tenemos puesta la expectativa en que el gobierno revierta su política general, la política presupuestaria, la política salarial que está llevando hacia las universidades. Y debo decir con pocas expectativas, ¿no? El gobierno que a principios de año venimos discutiendo la cuestión salarial, la cuestión presupuestaria, la situación se empeora día a día y el gobierno no nos da respuesta. Uh-huh. Por eso esta medida de fuerza de 72 horas que estamos haciendo desde hoy hasta el miércoles, en La Plata hoy es asueto por la universidad, pero en el resto están de paro, y bueno, si no hay respuesta, seguiremos. Está pensado realizarse, está decidido realizar una nueva marcha en la primera quincena de septiembre. Uh-huh. Habida cuenta que la marcha de abril hizo que el gobierno de alguna manera se sentara a negociar. No se arreglaron las cosas, pero sintió el impacto, ¿no? Carlos, el gobierno, el Ministerio de Capital Humano, de quien depende la Secretaría de Políticas Universitarias, viene lanzando en las últimas semanas distintos comunicados. El viernes sacó uno diciendo que avanzan las paritarias docentes, mientras que se garantizan los gastos de funcionamiento para el segundo cuatrimestre, y en uno de los párrafos dice: con respecto al inicio del segundo cuatrimestre, los funcionarios del Gobierno Nacional enfatizaron que su continuidad está asegurada porque desde el punto de vista presupuestario los fondos para las universidades nacionales ya han sido garantizados en tiempo y forma. ¿Cuál creen ustedes que es el rol que quiere tener el Gobierno Nacional con respecto a las universidades? Mire, cuando fue la marcha del 23 de abril, el Gobierno rápidamente negoció con los rectores un aumento de 270% en los gastos de funcionamiento, y dio por cerrado el tema. Obviamente está muy lejos de eso, ¿no? Por empezar, la cuestión presupuestaria no está solucionada en absoluto. Ese acuerdo que se hizo de 270% de aumento no incluyó un aumento presupuestario, sino simplemente se distribuyeron partidas que no se están usando, que tienen que ver con ciencia y técnica, con infraestructura, bueno, diversas partidas se distribuyeron y se usaron para gasto de funcionamiento. De manera tal que el presupuesto no se incrementó, y llegamos al mes de julio y el presupuesto prorrogado de 2023, como era de esperarse, se acabó. Hoy el gobierno anuncia esto que usted decía recién, este comunicado, pero no hay presupuesto. Nosotros no tenemos a qué presupuesto referirnos si pedimos que se ejecute. Estamos en manos de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que envíe los fondos que él considere hacer. Y bueno, es un problema realmente, eso presupuestariamente. Las universidades hoy están sin presupuesto, estamos en una situación parecida a la que teníamos en marzo. Por otro lado, el gobierno anunció, también Petovelo, hace unos días atrás, con bombo y platillo, un aumento para las universidades de 71% salarial. Claro, lo que se olvida decir la ministra, que frente a este aumento del 71%, tenemos una inflación de más de 120%, por lo cual hace que la caída salarial nominalmente sea mayor al 50%, llevando a más del 50% de los docentes a cobrar salarios debajo de la línea de pobreza. Algo que no sucedía desde hace más de 20 años atrás, ¿no? Uh-huh. Carlos, y con todo este panorama que nos contás, ¿cuánto podría llegar a funcionar la universidad? ¿Cuánto tiempo?
Y eso depende de si nos miramos por lo que es hoy el presupuesto, no tenemos presupuesto, no puede funcionar. Depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Cuánto manda, para qué manda. Lo que pasa es que en este contexto de recorte presupuestario, que no solamente está sufriendo la universidad, hay que decirlo, es el Estado el que está siendo desfinanciado, seguramente que no va a ser un desarrollo normal de acá a fin de año, ¿no? Uh-huh. Y decías que para septiembre hay ratificado una movilización que la tienen planeada. ¿Cómo esperan que sea? Digo, ¿algo parecido a lo que ocurrió en abril o creen que el mismo poder de movilización ya no va a poder estar? ¿Cómo lo ven? Bueno, la movilización de abril fue casi 2 millones de personas en todo el país. Difícilmente sea una movilización de esa magnitud, pero estamos seguros que va a ser una movilización muy grande. Creo que nuevamente, como pasó en abril, mucha gente que no es de la universidad se va a sumar en solidaridad con los universitarios y las universitarias, expresando también muchos otros su malestar frente a una política que día a día, que yo creo que esto también pasó en abril, mucha gente se expresó ahí su malestar por una situación que los lleva a ver que sus condiciones de vida todos los días están cayendo un poco más, ¿no? Parece que va a ser una gran marcha. Nosotros estamos haciendo esta medida de 72 horas. El miércoles o jueves vamos a hacer un plenario nuevamente y evaluaremos cómo continuamos con el horizonte puesto en la marcha. Y esperando, sin mucha expectativa, debo ser realista en esto, que el gobierno finalmente nos convoque, podamos tener paritaria, empecemos a poder discutir seriamente, porque lo que ha pasado hasta ahora, y fue lo que pasó el viernes en la paritaria, el gobierno viene con una propuesta ridícula, tenemos, le decía, 50% de aumento de pérdida de salarial, y ofrece un 3 y un 2% de aumento. Cuando se le dice que es insuficiente, propone realizar una comisión técnica, no sé para qué, una comisión técnica, pero la verdad, hasta ahora no hemos tenido ninguna reunión en serio, como le decía, y se levanta y queda el salario, ese aumento es el que van a dar en los próximos 2 meses. Con lo cual el salario que hasta ahora está tan golpeado va a seguir cayendo, ¿no? Uh-huh. Estamos en comunicación con Carlos De Feo, el secretario general de CONADU. Carlos, te vuelvo a la cuestión presupuestaria. Decías que hay discrecionalidad del gobierno en la forma en la que se reparte. ¿Hay universidades que reciben más que otras? ¿Hay universidades que están en mejores condiciones que otras? ¿Cómo es ese reparto? Digo, porque me imagino que, decías, el gobierno después de la marcha universitaria negoció, y con la primera universidad que negocia es con la Universidad de Buenos Aires. Digo, las otras universidades, por ejemplo, todas las que hay en el conurbano o en el resto del país, ¿en qué situación están en comparación de la UBA y en general? Eso ha dependido. Algunas universidades, no debo decir que serán 2 o 3 nada más, han tenido alguna atención especial por parte del gobierno. Uh-huh. En general, el desfinanciamiento presupuestario es para todas. Pero cuando fue la marcha del 23 de abril, la primera universidad con que el gobierno salió a negociar fue con la Universidad de Buenos Aires. Cuando se dio cuenta rápidamente que eso no solamente no iba a solucionar absolutamente nada, sino que iba a echar más leña al fuego, decidió extender el acuerdo hacia las otras universidades, hacia el 80% restante. Pero con la Universidad de Buenos Aires esos recursos están yendo, con otras todavía se está discutiendo. Hay una discrecionalidad, esto es lo que decía hoy, ¿no? Nosotros, decía recién, no hay presupuesto. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuántos son los recursos que se van a enviar en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, para poder terminar el año? Bueno, esto está en decisión. Hoy no hay un presupuesto que diga, en septiembre tiene que ir tanta plata, en octubre tiene que ir tanta plata. Eso hoy no existe, porque hubo una propuesta de ampliación del presupuesto universitario, no sé si recordarás, que fueron varios bloques del diputado que enviaron una propuesta, pero el día que había que discutir eso, además de la reposición del FONI, recorte que afecta no solamente a los maestros de la educación obligatoria,
en las provincias, sino también en las universidades. En las universidades hay muchos colegios, así que también afecta a los docentes universitarios. Cuando había que discutir, decía, esa ampliación presupuestaria, pues no hubo quórum, se postergó. Muchos de los que estuvieron en la marcha o hicieron declaraciones, ese día que tenían que ir no fueron, con lo cual no se pudo discutir la ampliación. O sea, hoy estamos en manos de la decisión, bueno, que tenga el Poder Ejecutivo, y no tenemos un lugar donde ir a reclamar para decir, bueno, el presupuesto dice que me tienen que dar esto porque el presupuesto ya terminó. Eso es lo que pasó, ¿no? Carlos, te queremos agradecer mucho por tu tiempo para Radio Estación Sur. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, un gusto muy grande siempre. Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarias, hablándonos un poco respecto de lo que van a hacer los próximos 3 días de paro nacional de las universidades por la falta de presupuesto y por la falta también de paritarias, ¿no? Sí. Para los y las docentes.